Bienvenidos al primer video de Matching en Grafos. Em, Esta es una asignatura de la maestría en matemáticas y el doctorado en matemáticas de la Universidad Nacional de San Luis. Este es un curso de posgrado. Mi nombre es Daniel Jaume y acá está mi mail. Y bueno, en este video veremos, eh, en este y otro y los que siguen, veremos grafos bipartitos. En particular en este veremos los ejemplos y terminaremos con el teorema de Koenig. ¿Ok? Comencemos. Entonces tenemos un grafo. ¿Qué es un grafo? Un grafo es una colección de vértices y aristas, como lo que estoy dibujando aquí, donde, bueno, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5. En general, uno va a dibujar los grafos, va a decir que el grafo es un grafo G que está formado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Aquí sería B1 hasta B5 y aquí irían las aristas, en E irían las aristas que son pares de vértices, está el B1, B5, el B1, B2 y así sucesivamente hasta, por ejemplo, el último sería B4, B5. Aquí típicamente usamos B1, B2, en realidad significa el conjunto formado por los vértices B1 y B2. ¿Ok? Son pares, conjuntos de dos elementos diferentes. Bien, entonces vamos a decir que grafos bipartitos y el conjunto de vértices puede ser partido en dos pedazos, A y B, donde tengo unos vértices aquí y otros vértices aquí. Y lo que ocurre es que las conexiones solo van de un lado al otro. Por ejemplo, a ver, déjenme. eh, es lo que queremos decir con esto de que eh, las conexiones, esta parte, esta parte significa que las aristas van del lado A al lado B y no existen aristas entre vértices de A ni existen aristas entre el vértice de B. Las aristas solo cruzan de A a B. Bien, eh, vamos a decir que si se cumple todo esto, el grafo es bipartito. Este es un ejemplo de un grafo bipartito. Por ahí cuesta verlo cuando lo dibujamos así, pero si dibujamos este mismo grafo de esta otra manera es más fácil verlo y vemos que siempre un grafo bipartito se puede pintar de dos colores, en el sentido de, acuérdense que en colorido en grafos habitualmente es pintar los vértices de tal manera que vértices adyacentes o vecinos no compartan el mismo color. Ejemplo sencillo, tomo un triángulo y vemos que si yo pinto este vértice de azul y este de verde, este defectiblemente tendrá otro color, porque no puede compartirse. Necesito tres colores para pintar un triángulo, mientras que, como estamos viendo, solo necesitamos dos colores para pintar un bipartito. ¿Ok? Y en algún sentido, encontrar triángulos o ciclos impares es una obstrucción a ser bipartitos. Este ejemplo, este grafo de aquí, no es bipartito. Porque aquí uno puede ver que tengo un triángulo y de hecho, si este vértice lo pinto de azul, bueno, no va a quedar otra que los otros dos vértices tienen que ser verdes, porque solo puedo, o sea, si quiero bipartito tengo que pintar dos colores, entonces consigo dos vecinos del mismo color. Lo cual dijimos que en grafo bipartito no puede ser que vértices que le asigno el mismo color eh, sean vecinos. Bueno, acá un ejemplo de un no bipartito famoso, que es el Petersen Graph. Estas son distintas caras del Petersen. Aquí es fácil ver que no es bipartito porque tenemos un ciclo impar.
Si yo pinto este vértice rojo, estos dos van verdes y acá termino con un rojo, un par de rojos vecinos. ¿Ok? Y entonces eso impide que sea bipartito porque si soy bipartito, tiene que ser posible pintarlo con dos colores. O dicho de otra manera, no tengo que partir los vértices de tal manera de que siempre pueda encontrar eh, siempre puedo encontrar una partición tal que los vértices de cada lado de la partición, de la bipartición, no son vecinos. Entonces, bueno, un chiste típico de teoría de grafos es que es alto cúbico y no bipartito. Cúbico en el sentido de que cada vértice tiene grado 3. Bueno, el, el Peterson Giraffe. O sea, esto es un Peterson dibujado de esta manera. Bien, más allá de eso, es interesante tomarse un momento para ver cómo son las caminatas bipartitas. Acuérdense que la caminata es una colección de vértices, tal que 2 a 2 son vecinos. O sea, por ejemplo, si tomo este grafo de aquí y llamo este 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 5. Es la caminata que va del 1 al 2, del 2 vuelve al 1, del 1 va al 3, del 3 va al 4, del 4 va al 2, vuelve al 4 y termina en el 5. O sea, es una caminata que inició en el 1, aquí, y terminó en el 5, acá. De hecho, pasó por todos los vértices. Ok. Y bueno, ¿qué pasa cuando tengo un grafo bipartito? Si tengo un grafo bipartito y tengo una caminata, ¿no? Por ejemplo, tomemos este grafo bipartito y tomemos esta caminata. Eh, voy de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Ok? Entonces empecé en X0, X1, X2, X3. O sea, se puede ver que en una caminata en un bipartito, yo puedo ver qué vértices están en cada bipartición simplemente mirando la paridad de sus índices. Todos los pares están en la misma partición. Por ejemplo, en este caso, si este es A, están en A, si comencé de este lado, y todos los impares están en la otra partición. ¿Eh? ¿Ok? En general, si hubiera empezado en B, hubiera parecido que los pares están en B y los impares están en A. ¿Ok? Entonces, si tengo una caminata y termino con un vértice del par, es que empecé y terminé al mismo lado. Si termino con un vértice impar, es que empecé en un lado y terminé en el otro. Eso es lo que tiene que quedar. ¿Ok? Bien, entonces, bipartitos famosos están los árboles. Los árboles son grafos conectados a cíclicos. Hay una serie de caracterizaciones de árboles que deberían estudiar. Eso pueden chequear en cualquier libro de grafos, en particular los que dejo en la bibliografía. Eventualmente, a medida que vaya usando esto de árboles, voy a decir o voy a enunciar algunas definiciones equivalentes, pero por ahora es conectado y acíclico. En el sentido de que no hay ciclos, este es un grafo que tiene un ciclo, este es un ciclo. Un grafo es acíclico si yo tengo una forma de caminar de un vértice hasta sí mismo sin necesidad de repetir vértices. Y es conectado si yo puedo ir, si pienso que soy una hormiguita y me puedo mover a través de vértices y aristas, yo puedo ir de un vértice a otro grafo. Entonces, si soy una hormiga que está aquí, jamás podré llegar a cualquiera de los vértices de acá si este es mi grafo. Este es un grafo que no está conectado. ¿Ok? Entonces los vértices con los grafos conectados y acíclicos se llaman árboles. Hay muchas otras formas de definir un árbol, por ejemplo, decir, bueno, es el único grafo, son los grafos
Un árbol es un grafo tal que cada par de vértices existe un único camino entre cada par de vértices. También se puede pensar que son maximalmente acíclicos en el sentido que si pongo cualquier arista que no esté, va a aparecer un ciclo. Aquí si pongo esta arista, aparece este ciclo. Eso es maximalmente acíclico. Minimalmente conectado en el sentido que si borro una arista se desconecta el grafo. Fíjese que esto no pasa aquí. Si yo borro esta arista el grafo no se desconecta. Y fíjese que lo de eh, maximalmente acíclico no es cierto. Por ejemplo, en este grafo, que está formado por dos árboles, porque si yo tiro esta lista que no estaba, no aparece un ciclo. ¿Ok? Bien, bosques son colecciones de árboles, como el que mostré recién. Este es un bosque. ¿Ok? Esto es un bosque, una colección de árboles, o sea, un grafo acíclico. Lo único que no le pido la parte de conexión. Los ciclos pares son bipartitos, claramente, porque yo puedo pintar este de un color y este, o sea, puedo pintar los vértices de un grafo par en dos colores y me produce un grafo bipartito. Los ciclos impares nunca son bipartitos, porque si yo pinto este color, este vértice y este color azul, me van a quedar estos dos sí o sí azules y ya está. Tengo un par de vértices vecinos del mismo color. Y los bipartitos completos son, por ejemplo, un ejemplo sencillo es, el ejemplo más sencillo es la estrella esta. Este es un bipartito completo. Una partición 2-1. Este es K2-1. Este es K3-2. ¿Ok? En el sentido que tiene una partición con 3, otra con 2 y cada vértice está conectado con, de un lado está conectado con cada vértice del otro lado. ¿Ok? En general es fácil ver que el tamaño de un grafo bipartito completo es simplemente me paro en un vértice, cuento cuántas aristas salen, 2, y después multiplico por la cantidad de vértices de la partición, que son 3, 6. Y en general el tamaño de P por Q siempre va a ser P por Q. Esta es la notación que usaremos para el tamaño, que es el número de aristas. Otra notación habitual que usaremos es para un grafo, es poner el grafo así como en valor absoluto y esto denota el número de vértices. ¿Ok? Los grafos bipartitos completos son famosos porque por el teorema de Mantel, que es la primera versión del teorema de Turing del 41, que lo que dice el teorema de Mantel es que, ya lo vamos a ver, pero es el primer resultado de combinatoria extremal. Se puede decir que es el primer paper de combinatoria extremal, una rama de combinatoria que ha crecido mucho en los últimos años. Entonces, vamos hacia el teorema de Mantel. ¿Cuál es el número de aristas máximo que puede tener un grafo bipartito? Entonces, la afirmación es que un grafo bipartito de n tiene a lo más esta cantidad de aristas, n cuadrado sobre 4 piso. Si yo me paso de ahí, lo que me dice este resultado es que estoy seguro que si tengo más aristas que eso, el grafo no es bipartito. Entonces, tomo una bipartición. Lo que voy a hacer, la técnica de demostración es tomar un grafo cualquiera, bipartito de otro n y mostrar que las aristas que tiene son a lo más ese número. Entonces, yo tengo que em, tomo la bipartición y si supongo que la parte A tiene X elementos con un X, o sea, estoy pensando que el grafo es eh, tiene aristas, y si tiene aristas tiene dos lados, y entonces estoy suponiendo bueno, que la parte A es no que las dos biparticiones son no vacías, por eso es que pido que X sea al menos 1 y a lo más n menos 1. Y entonces si la parte A tiene X, bueno, la parte de B tiene que tener un número tal que cuando o sea, tiene que tener resto, n menos x. Bien, acá es una x, n menos x. ¿Ok?
Y entonces el tamaño de G es a lo más este número, porque claro, cuando estoy en A, acá adentro hay X elementos de cada vértice, salen aristas que se conectan a gente de B. ¿Cuántas aristas puede haber? Y a lo más, esto está acotado por la cardinalidad de B. Entonces, bueno, la cardinalidad de A es X por la cardinalidad de B, que es n menos X. Esto siempre es mayor o igual que M o el orden de G, el tamaño de G. O sea, también se usa M, será muy habitual para denotar tamaño. Y será también N muy habitual para denotar orden, que es el número de vértices. O sea, esto es sinónimo, suele ser sinónimo de esto y esto suele ser sinónimo de esto. Bien, entonces decimos que el grafo bipartito G tiene, encontramos esta cota para el tamaño del grafo. O sea, el tamaño de G es a lo más X por N menos X. Y bueno, esto es una parábola. Entonces podemos determinar qué tan grande, cuál es el máximo X, y eso si se hace por caso, van a hallar que la respuesta es esencialmente este número. Pero si se piensan como la parábola, pueden tenerlo así, si se hace por casos. Pero un argumento más limpio es observar el siguiente binomio. Sabemos que cualquier, como X es menor que n-1, a lo más n-1, eh, tenemos que x, n menos 2 veces x al cuadrado sí o sí es, bueno, no importa, sea lo que sea, este número al cuadrado es mayor o igual que 0. Y si desarrollamos el binomio nos queda así, que sacando factor común de aquí 4x nos queda esto. Y esto es interesante porque nos permite escribir esto, que es prácticamente la relación que necesitamos, o sea, que x por n menos x es a lo más n cuadrado sobre 4 siempre que x sea un muchacho que viva acá. Y entonces, como esto es un número entero, para nuestro caso, entonces también tiene que pasar que este número sea menor igual que el piso de este. Y ya tenemos esta demostración, ya demostramos que el número máximo de aristas en un bipartito es a lo más el piso del orden al cuadrado sobre 4. Lo que dice Mantel es que esto es lo mejor que se puede hacer sin conseguir triángulos, en el sentido de que todo grafo de orden n mayor o igual que 3 y tamaño mayor que este número, que fue la mayor cantidad de aristas que puede tener un grafo bipartito, contiene un triángulo. La demostración se basa en observar que si uno dibuja todos los grafos posibles de orden 3 y de orden 4, el resultado sale, simplemente se la cuenta, no hay muchos grafos de ese tamaño. Entonces si uno hace esa cuenta, ve que en cuanto el tamaño supera este número aparece un triángulo. Este es el caso, por ejemplo, de aquí, donde tenemos que 4 cuadrados 16 digo 4 es 4, o sea si n es 4 y m es mayor que 4, aparece un triángulo. Y sí, por ejemplo aquí tenemos este triangulito, aparecen varios de hecho, pero no importa. Si uno dibuja todos los grafos de orden 4 y todos los grafos de orden 3, va a ver que cada vez que supera este número aparece un triángulo. Eso se hace por casos. Bien, y ahora nos damos cuenta que la propiedad de ser libre de triángulos, o sea, no tener triángulos, es hereditaria, en el sentido de que si un grafo no tiene triángulos, todos sus subgrafos no lo tienen. Y cuando uno tiene una propiedad hereditaria, como esta, libre de triángulos, se suele usar lo que se llama técnica de un mano minimal más reducción. Vamos a ver, ahora en la demostración lo veremos en detalle. Entonces sumamos que el teorema es falso, o sea, lo que estamos diciendo es que existe un grafo existen grafos de orden mayor que 4, porque ya sabemos que el teorema es cierto para 3 y 4,
que tienen muchas aristas y no tienen triángulos. Entonces lo que vamos a hacer es de todos esas, de la bolsa de los grafos malos, o sea, los grafos que tienen muchas aristas y no tienen triángulos, escoger uno de orden mínimo. Sabemos que ese orden va a ser mayor o igual que 5 porque el orden 3 y el orden 4 sabemos que trima vale. Así que escogemos G. G vive en esta bolsa, o sea, es un grafo con muchas aristas pero sin triángulo. Y lo que vamos a pedirle es que sea de orden mínimo. Eso es lo que llamamos un malo minimal. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar las cosas. Si yo me paro en una arista de G, de, en una arista de G, la arista V, lo que tengo, bueno, acá tengo el grado, esto es el grado de G de U menos 1, porque bueno, tengo esta arista aquí. Esto de aquí es el grado de B menos 1. Y como no hay triángulos, no pueden compartir un vecino, no pueden tener un vértice, no puede ser que sean vecinos de un mismo vértice porque parecería un triángulo, así que esta situación no se puede hacer. Así que el resto de los vértices de G tienen que ser al menos el grado de U menos 1 más el grado de B menos 1 más tal vez algunas cositas. Por eso estoy seguro que el orden de G menos 2, que es esta, la cardinalidad de aquí, acá hay n menos 2 vértices, tiene que ser al menos la suma de los grados de U y B menos 2. Y entonces me dice que si en un grafo libre de triángulos la suma de los grados de cualquier arista es a lo más n. O sea, esto. Esto es cierto para cualquier grafo libre de triángulos. Bien, y entonces ahora lo que hacemos es la reducción. O sea, lo que vamos a hacer es sacar estos dos vértices U y B de G. Entonces al sacarlos, lo que me queda es un nuevo grafo que tiene orden n-2. Y el tamaño, ¿qué es? El tamaño es las aristas que tenía G. Estas son las aristas de G. Y agarro y le saco todas las aristas que salen de U, todas las aristas que salen de B, pero ahí saqué dos veces la misma arista. Cuando saco U, saco todas estas aristas, y cuando saco B, tengo que sacar todas estas aristas, y esta no hace falta porque ya la saqué, por eso es que es esta cuenta. Bien, y como sabíamos que esto era menor o igual que n, tenemos que esto no va. Tenemos que este número es, yo sé que la cantidad de aristas de G tiene muchas aristas, habíamos dicho, o sea que sabíamos que teníamos esta desigualdad. O sea que esto era nuestra frase, tenemos muchas aristas, tenés más que este número, en el orden al cuadrado sobre 4 pisos. Así que ahora voy a restar, en vez de por esto, voy a restar por algo más grande, así que por lo tanto me achico. Pero ¿qué tiene eso? Cuando uno lo mira, lo que tiene es que esta cuenta se puede reescribir así. Y esto es exactamente esto. O sea, el orden de g gorrito sobre 4 al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Lo que me dice, yo sé que como g era minimal, era el orden más chico que podía conseguir donde el teorema es falso, cualquier grafo de orden más chico que el teorema es verdadero, entonces yo sé que g
es un grafo que tiene orden menor que el minimal. Entonces, si tiene muchas aristas, que es el caso, tiene que tener un triángulo. Pero esto es ridículo porque sabemos que la propiedad de ser libre de triángulos es hereditaria y G techito es un subgrafo de G. Entonces no tendría que tener triángulos, pero los tiene. Así que la contradicción vino de suponer que el teorema era falso. Así que el teorema es verdadero. Bien, el teorema de Koenig es de 1916 y dice que un grafo es bipartito si solo si no tiene ciclos impares. Otra forma de decirlo es que un grafo es bipartito si solo si todos sus ciclos son pares. Otra forma de decirlo es un grafo no es bipartito si tiene al menos un ciclo impar. ¿Ok? Son tres formas de enunciar el mismo teorema. La demostración tradicional es por un argumento de paridad. Eh, Se puede asumir sin pérdida general que el grafo con el que vamos a trabajar es conectado y no trivial, en el sentido de que si no es conectado, el grafo es bipartito, cada componente tiene que ser bipartita o trivial, o sea, un solo vértice. Bien, que si es bipartito, entonces todos sus ciclos son pares, sale la observación que hicimos que cuando camino, yo tengo que, eh, para quedar del mismo lado, las caminatas tienen que ser de longitud par. Y entonces ahí me queda que todos los ciclos de un bipartito son pares. Lo difícil es mostrar que si un grafo tiene todos sus ciclos pares, entonces bipartito. Eh, el argumento viene por una cuestión, el argumento de paridad. Lo que se hace es, tengo el grafo G, tomo un vértice, lo distingo, B, y calculo las distancias de B a cualquier otro, a los otros vértices de grafo. Estoy pensando en lo conectado, esa distancia es par o impar, y lo que voy a definir es el a par, la parte par y la parte impar, o por odd, que es impar en inglés. ¿Ok? Entonces sería AE, la distancia par, E de even, que es par en inglés, odd de odd, que es impar en inglés. Ok. Y esto me forma una bipartición. Y lo que tengo que mostrar para que un grafo sea bipartito es que no vértices de un mismo lado no son vecinos. ¿Ok? Entonces supongamos que U y W pertenecen a las aristas de G. O sea, esta V es una arista de G. Estoy pensando en esa arista. Y pensemos que U y tanto como W ambos están en la misma partición. Supongamos que está en AE. O sea, está en instancia par de B. Entonces, este camino podemos suponerlo un camino minimal. Voy a hacer un dibujito. A ver, voy a hacer un dibujo un poquito mejor. Este sí. Este sí. Voy a marcar X. Y entonces lo que voy a considerar es X va a ser el primer vértice que comparten el camino, este llamado el camino P y este llamado el camino Q. Voy a considerar los caminos. P es un camino que es un camino de la forma UPX, es el camino de ir de U a X. Q es el camino WQX, QX no, QB. O sea, es el camino de ir de U. P es el camino para ir de U a B. Q es el camino para ir de W a B. Y X es el primer vértice en común que tiene. Pueden tener más. Este camino es el que realiza la distancia, o sea, la distancia de U a B. O sea, es un camino que realiza distancia, es igual a la longitud de UPB. O sea, es una geodésica. Lo mismo pasa con eh, el camino Q.
es una geodésica entre W y B, o sea, es un camino más corto entre W y B. Cualquier otro camino tiene igual longitud o, o mayor que esta. Bien, entonces nosotros sabemos que estos dos números son pares, ¿no? O sea, porque, bueno, U y W están en la parte AE, o sea, una instancia par de B. Bien, fíjense que como es geodésica, como es camino más corto, el camino que va por P de X a B tiene que ser en longitud igual al camino que va de X a B, pero yendo por Q. O sea, este tramo así y este tramo así tienen que medir lo mismo, ¿ok? Tienen que medir lo mismo. Y si miden lo mismo, eh, la paridad de XPU tiene que ser igual a la paridad de XQW. O sea, no tienen por qué tener la misma longitud, y estos dos, pero sí tienen que tener la misma paridad. Pues si tuvieran diferentes paridad, como comparten la paridad de esta parte son iguales, al ser iguales en longitud, tendríamos que U y B estarían en distintas particiones, ¿no? Pero están en la misma. ¿Ok? Entonces, como tienen la misma paridad, ambos son pares o ambos son impares, la suma de dos cosas par o dos cosas impares es par. O sea, esta longitud, la longitud del camino UPXQW es par. Por lo que el ciclo eh, UPXQWX es impar. Tenemos un ciclo impar, ¿ok? Lo que fue lo que contradice el hecho de que mi grafo que contradice el hecho de que el grafo tiene todos sus ciclos pares. O sea, no puede haber una arista entre vértices de la partición AE. Si uno hace lo mismo para la partición AO, o sea, de los que están en instancia impar de B, va a también poder demostrar que si supone que hay una lista entre dos vértices de la parte entre los vértices que están en instancia impar de B, va a llegar a que encuentre un ciclo impar. Y bueno, ahí está. Entonces, listo, encontramos una bipartición del grafo y entonces el grafo es bipartito. Eh, Vamos a dar otra demostración del mismo teorema usando una idea que es interesante, que es la noción de orden dado por un árbol. Dado un árbol, como existe un único camino entre cada par de vértices, vamos a decir que el árbol está enraizado si distingo un vértice en particular. Por ejemplo, tomo este árbol, ¿no? Y viendo poder elegir cualquiera, por ejemplo este, y este vértice acá va a ser la raíz. Entonces lo que vamos a medir es la distancia de R al resto de los vértices del árbol. Y lo que vamos a decir es que un vértice U es menor o igual en el orden T que B si lo que ocurre es que U está en el camino que va de la raíz a B. Por ejemplo, si esta es mi raíz, entonces tenemos este vértice es el 1, por ejemplo, y este vértice es el 3. Claramente el 3 es menor en este árbol que el 1 porque en el camino de ir del 1 hasta la raíz me encuentro con el 3. Fíjense que, por ejemplo, el, el 1 y el 4, si este es el 4, 1 y 4 no son comparables.
¿Ok? Porque ni uno está en el camino que va de 4 a la raíz, ni 4 está en el camino que va del 1 a la raíz. Ese es un triorden. Dado un árbol, yo puedo definir este orden y en general, si tengo un grafo conectado, ustedes saben que todo grafo conectado tiene adentro un árbol generador, o sea, un árbol que contiene la misma cantidad de vértices y utiliza ciertas aristas del grafo y eso se llama un árbol generador. Bueno, entonces tenemos el teorema de Koenig a la triorden, lo que usa es hipótesis, la que vamos a usar, la forma del teorema de Koenig es todos los ciclos son pares. Y vamos a recordar que un árbol es maximalmente acíclico en el sentido de que si yo agrego una arista aparece un ciclo. Entonces tomo un árbol generador de G. Estoy suponiendo que no sé qué G, estoy suponiendo conectado. Un árbol, voy a repetir la noción de árbol generador. Por ahí. Tomo esto. Un árbol generador es que da con un grupo de aristas de mi grafo que genera un árbol. Este T es un subgrafo de G. G es el grafo verde. Y es generado porque tiene todas las aristas. Todos los vértices, perdón. Un subgrafo generador es un subgrafo que comparte todos los tiene todos los vértices del grafo que lo contiene, pero lo que tengo es una cantidad menor de aristas. Bien, y si resulta que elijo un grupo de aristas dentro de G que me forman un árbol y contengo todos los vértices de G, eso se llama un árbol generador. Bien, elegimos una raíz en ese árbol y entonces formamos la bipartición que está dada por, lo único que hago es, dada la raíz, voy a clasificar los vértices, estoy a distancia par o a distancia impar de la raíz. Entonces tengo la partición de los pares y la partición de los impares. Supongo un vértice voy a decirle que es par si la distancia a la raíz es par, y voy a decir que un vértice es impar si la distancia a la raíz es impar. Entonces, el objetivo es mostrar que si tomo cualquier arista del grafo, entonces en los bordes de la arista, los vértices X e Y que forman la arista, están en diferentes clases. Entonces ya está, estoy mostrando que el grafo es bipartito. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a suponer primero que tomo una arista del grafo, ¿cierto? Pero voy a suponer que también es una arista del árbol generador dentro del grafo. Entonces, claramente, o X es menor que Y o Y es menor que X. Aquí Y es menor que X. ¿Ok? En el sentido de que si tomo una arista, bueno, indefectiblemente uno de los dos vértices está en el camino del otro hacia la raíz. ¿Ok? Eh, bien, entonces si suponemos que X está en el camino de Y hasta la raíz, lo que tenemos es que el camino de la raíz a Y se puede escribir como el camino de la raíz a X al que le agrego un vértice. Entonces, por lo tanto, como hay un único camino entre cada par de vértices del árbol, la distancia entre X, la paridad de X y la paridad de Y respecto a la distancia con respecto a R son distintas. Si uno es par, el otro es impar. Entonces están en distintas clases. Entonces ya está. Si las aristas son del árbol, yo sé que las cosas están en diferentes clases. Tomo ahora una arista que no esté en el árbol. Y lo que quiero ver, voy a formar el siguiente ciclo. Es, tomo el único camino en el árbol entre, acá está la raíz, hay un único camino de la raíz a X, tomo Y, no está, esta arista es una arista de G que no está en el árbol, así que yo sé que hay un único camino de Y hasta la raíz, y lo que tengo es que tengo este ciclo, y este ciclo es par, por hipótesis. Todos los ciclos son pares. Ok, y entonces, ¿qué pasa? Fíjense que eh,
los vértices en el camino. Déjenme volver atrás, voy a copiar esto. Entonces ahora denme un segundo. Fíjense, ok. Ahora consideremos este es el camino X, T, Y, o sea, el camino en el árbol de X a Y. Como es un camino en el árbol, todas las aristas de ese camino son aristas del árbol y entonces yo sé que los vértices van alternando entre una clase y otra. ¿Ok? Y como el ciclo es par, ¿eh? Yo tengo que X e Y pertenecen a diferentes clases. Y por lo tanto, eh, tengo el teorema probado. O sea, ya está. Tengo que cualquier par de vértices que sean vecinos no están en la misma clase. Y lo que terminé mostrando que el grafo es bipartito. ¿Ok? Eh, este es Koenig, Dennis Koenig, eh, y él nació en el 1984 y murió en el 44 por suicidio. Creo que se apresuró un poquito porque, bueno, es un húngaro judío y se esperaba un poco más de terminar la guerra, pero bueno, estaba en Hungría en ese momento, era un lugar difícil. Y bueno, él escribió casualmente e irónicamente el primer libro de teoría de grafos en alemán, está escrito el primer libro de teoría de grafos en 1936. Fue profesor de Erdős Szilágyi, dos nombres muy importantes dentro de la teoría de grafos y la combinatoria en general. Y bueno, esos son eh, bueno, esos son los datos que tenemos sobre Koenig. Y ahora Mantel, el teorema de Mantel, realmente es un matemático que el único resultado conocido o que pasó la historia es aquel y no tenemos muchos datos de él, solo sabemos que es un matemático holandés. No puede conseguir su fecha de nacimiento ni cuándo falleció. Este es el paper donde está el teorema de Mantel. Y lo que se puede ver en Centralblatt es que tiene 24 publicaciones que van desde 1877 a 1933 y tiene un libro de teoría de números en 1904. Y eso es todo lo que se puede conseguir o lo que yo fui capaz de conseguir sobre Wilhelm Mantel. ¿Ok? Bueno, estos son los ejercicios, mírenlo, trátenlos de hacer. Idealmente presentarlos en látex. Esta es la bibliografía. Eh, Aquí estas son páginas de internet interesantes para mirar. Ok. Bueno, estos son los libros de donde saqué las cosas que desarrollamos ahora. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo video.